Bueno, buenas tardes. Vamos a hacer un micro del régimen simplificado de ganancias, la ley 27799, que salió hace unos meses, en donde ARCA definió un régimen simplificado de ganancias, en donde en principio hay una carga administrativa un poco menor, de acuerdo a su información, en donde dicha declaración jurada debe tener menos información que la del régimen general y principalmente respecto a los patrimonios de inicio, respecto a los patrimonios de cierre, respecto al consumido del ejercicio y respecto a variaciones patrimoniales. El periodo base de dicha norma es el año 2025. Esto viene atado a la ley de inocencia fiscal, que el gobierno lo que quiere justamente no es un blanqueo, sino es que, de acuerdo dicho por el presidente, es sacar el canuto del colchón y que lo pongan en el sistema financiero. La semana pasada, a mitad de mayo, se han reunido varios contadores con el ministro Caputo, en donde les comentaron todas las inconsistencias que tiene la ley de inocencia fiscal y bueno, en base a eso se ha prorrogado la declaración jurada de ganancias y bienes personales del 2025, que iba a vencer los 1 de junio y ahora va a vencer el 27 de julio del año 2026, en donde en los primeros días de junio debería salir alguna norma en donde aclare ciertos temas técnicos de inocencia fiscal que hacen a esta declaración jurada también del año 2025. Voy a puntear brevemente quiénes pueden adherir a este régimen simplificado de ganancia, haciendo hincapié en los principales beneficios que tiene la norma. El marco normativo es bastante complejo. Tiene la ley 27799, como le comentaba, y después hay un montón de decretos y resoluciones de ARCA en donde van instrumentando dicha ley y también con preguntas del ABC de ARCA en donde determinan bastantes aclaraciones donde la norma no lo aclara. El régimen base es el periodo año 2025. Para adherirse al dicho régimen hay que aplicarlo, hay que sí o sí entrar en la FIP con su quit y clave y aplicar el régimen simplificado. Ahí en la parte de ganancia persona física les va a abrir otra aplicación donde van a ver el régimen general y donde van a ver el régimen simplificado. Esto no quiere decir que uno luego pueda optar por luego presentar el régimen general. Eso no es indistinto. En teoría, el régimen simplificado ya viene precargado con bastante información que dispone ARCA, en donde en la teoría ARCA dice que la mayoría de la información está, que les puedo asegurar que no está. Independientemente de eso, hay que armar papeles de trabajo. Yo les comenté al inicio que hay que declarar menos información como patrimonio de inicio, patrimonio de cierre y consumo, pero para la mayoría de las declaraciones juradas hay que armar esa información y tenerla de soporte, porque luego ante cualquier requerimiento de la FIP, que ahora les voy a comentar cuáles serían las inconsistencias según ARCA, hay que tener toda esa información. Entonces el trabajo es el mismo o más, conciliando el régimen general con el régimen simplificado. Bueno, por ende se adhiere. La FIP tarda un par de horas en aplicar y en habilitar dicha declaración jurada. El periodo base va a ser el periodo 2025 y los conceptos de adhesión son múltiples, pero lo podemos resumir en 2 o 3 que son los principales, en donde los ingresos totales del ejercicio que estamos hablando, que es el periodo base 2025, no deben ser superiores a los 1.000 millones de pesos. Y la persona que adhiere tampoco puede tener un patrimonio superior a los 10.000 millones de pesos. Estos son, digamos, los límites tanto en facturación como en patrimonio que la persona física no debe superar, si no, no puede adherirse al régimen simplificado. Y después, bueno, tener el cuidado activo. Y después hay un montón de otras microcondiciones, digamos, que tienen que ver con ingresos, renta de fuente extranjera,
temas de bienes personales y demás, pero en resumidas cuentas eso es lo principal para poder adherirse. Se pueden adherir las personas políticamente expuestas, se pueden adherir las personas en relación de dependencia, por ejemplo, un monotributista que es director de sociedad anónima, también se puede adherir al régimen simplificado de ganancias por la renta de cuarta categoría de director. Y bueno, hay varios casos más que se analizan. Esto hay que analizar caso a caso, no hay una fórmula que aplica a todos, sino hay que analizar cada una de las personas, si es cripto, si es independiente, si es monotributista y es socio de SRL, si es socio de SA, puede tener múltiples ingresos y por determinados ingresos puede adherirse al régimen simplificado de ganancias. Los principales beneficios de este régimen son el efecto liberatorio del pago, que en resumidas cuentas es, tomando la información que viene de ARCA, se puede modificar. Una de las cosas muy importantes a tener en cuenta que uno piensa que el régimen simplificado, la AFIP te trae la información, se presenta y listo. No, esto se puede modificar en todos sus conceptos, en los ingresos, en los gastos. La AFIP trae erróneamente, y lo digo así, erróneamente clasifica en gastos computables y no computables, no teniendo en cuenta determinados parámetros. Entonces, hay que analizar más a detalle cómo clasifica la AFIP, ponerse a ver qué proveedores, qué gastos toma, qué gastos no toma, reimputar cosas que ellos ponen no computables. O sea, es más complejo de lo que ellos, digamos, lo presentan, ¿no? Es bastante más complejo porque ahí hay que analizar caso a caso gastos, donde ellos determinan que son no computables y hay casos que claramente son computables. Entonces, lleva más análisis y más trabajo por parte de la parte impositiva y contable. Entonces, como les decía, se puede modificar todo lo que trae la AFIP y el hecho de presentar este régimen hace que tenga un efecto liberatorio del pago a partir del periodo base, que como les decía es el año 2025. La AFIP acá pone algunas excepciones donde no aplicaría este efecto liberatorio, que es la omisión de declaración de ingresos. O sea, obviamente si uno declara, la AFIP determina que tiene, no sé, 10 millones, por ejemplo, no sé, 100 millones de ingresos y uno declara el 50% y son facturación electrónica, obviamente acá hay un tema sistémico que lo va a rebotar y rápidamente. Cuando hay cómputos de deducción improcedente y cuando uno utiliza o deduce facturas apócrifas. Cualquiera de estos tres implicancias pueden determinar luego una inspección y se eliminan los efectos de esta declaración simplificada. Y también presume una exactitud de la declaración jurada, que es lo mismo que le decía, salvo prueba en contrario, lo que determina la AFIP más o menos nuestras correcciones, determina una presunción de exactitud. Las excepciones son, como les decía, esta discrepancia, la AFIP tiene unos regímenes de porcentajes que, para hacerla sencillo, determina que cuando estas tres inexactitudes que les comentaba excede el 15% en cada uno de los casos, puede determinar que es inexacta y hace un requerimiento. O cuando la diferencia del impuesto declarado y el impuesto impugnado por ARCA supera los 100 millones de pesos. Cualquiera de esas dos variantes, en resumidas cuentas, hay bastantes temas más, pero esas serían las dos principales en donde pueden no tomar este régimen simplificado. Y bueno, en el caso, como para mencionar, en el caso de facturas apócrifas, no hay un límite de monto. Cuando la AFIP tiene a un determinado proveedor que lo toma como APOC, ahí no hay ningún valor cualquier valor es motivo de ajuste. Luego, la declaración jurada simplificada es el formulario 2711, que es un formulario nuevo, en donde se llama Ganancias Personas Humanas, portal integrado. Como les decía, este se precarga, se puede modificar. Y en el caso de explotaciones unipersonales, que esto se llamaría cualquier empresa que tenga compra-venta de mercaderías con o sin servicios, acá sí
hay que cargar la existencia inicial, la existencia final, el stock de cierre del inicio y de cierre. Esto sí es importante y sí lo pide de manera simplificada, como son las amortizaciones de los bienes de uso en este caso, y el ajuste por inflación impositivo, que es algo no menor y más complejo de calcular, en donde el régimen general pedía toda una apertura que se volcaba en el sistema, y este régimen simplificado solamente pide el ajuste, que claramente para calcular el ajuste hay que hacer todo lo otro. Entonces, acá no hay diferencia entre el simplificado y el régimen general, porque hay que hacerlo todo, hay que guardar los papeles de trabajo, porque de vuelta, ante la FIP, cuando pide alguna justificación de algo, hay que tener todo lo otro y no está volcado en la declaración jurada. Así que bueno, eso en resumidas cuentas es este nuevo régimen simplificado, que tiene que ver un poco también con esta ley de inocencia fiscal que les decía. Y bueno, como importante es que se prorrogó de inicio de junio al 27 de julio del 2026. Gracias.